Bien, estamos ya en nuestra clase virtual número 1. Estuvimos en la clase presencial introductoria la semana pasada hablando sobre el carácter del líder, la importancia del carácter del líder, y nos dejó un buen sabor de boca el estar entrando a este tema. Y en la semana encontré una parte de un maestro, Harold Segura, que nos decía, y se las mandé ahí al grupo, eh, que decía que la pastoral primera que tenemos que hacer es hacia nosotros mismos. Se da este lema dentro de las personas que cuidamos a otros, que dice, ¿y quién cuida? El que cuida. Entonces, este tema de formación del carácter del líder tiene que ver con nuestro autocuidado, con nuestra eh, eh, estar vigilándonos a nosotros mismos. Por eso vimos este pasaje de 1 Timoteo que Pablo le dice en esta frase impactante: ten cuidado de ti mismo en primer lugar, ¿no? Ten cuidado de ti mismo en primer lugar. Entonces entramos a nuestro manual directamente y ahí tenemos, bueno, algunos lo tienen, otros no, pero vamos a procurar que ya lo tengamos todo. Estamos entrando en la página introductoria, que es después de la portada, que dice formación del carácter del líder, y voy a tratar de compartir mi pantalla con ustedes para que si de alguna manera podemos ayudar a la lectura de esto, pues sea mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver si se nos ayuda a tener un poquito más grande la letra. Dice presentación, descripción. Este módulo ayuda a los líderes a forjar su carácter a la imagen de Jesucristo. Enseña a analizar también los distintos temperamentos y cómo trabajar con cada uno de ellos. Ya la clase presencial estuvimos hablando de temperamento. Ahora vamos a ver los 4 objetivos que tenemos. Dice, reconocer la importancia e influencia del temperamento, carácter y personalidad, perdón, en el liderazgo. Examinar la combinación de temperamentos y su importancia en el liderazgo. Vamos a ver al final una serie de temperamentos. Y estos temperamentos, cómo eh, se entrelazan entre sí. Cada uno de nosotros actuamos de diferente manera, como lo vimos en la clase pasada, y cómo nos comportamos. Aquí quiero hacer una breve anécdota, una breve historia. En una ocasión teníamos mis hermanos y yo una imprenta, ya contar de la clase presencial, la situación de mi hermano cuando pasó el avión supersónico, como él salió corriendo a pelear, yo me escondí abajo. Tenemos diferentes maneras de reaccionar. Aquí les vamos a llamar temperamentos. Uh-huh. Y también en una ocasión nosotros hacíamos invitaciones de bodas y salieron las personas del lugar que habían ido a hacer las pruebas a ver sus invitaciones de boda en esta imprentita que teníamos, y que curiosamente en la taquería que estaba ahí afuera de nuestro negocio se oía lo que estaban platicando, y, y ellos siempre estaban discutiendo. Si él quería rosa, ella quería azul; si él quería letras más garigoleadas, se las quería más simples. Y entonces la chica le dice, es que somos tan diferentes. Entonces, como seres humanos somos diferentes, tenemos diferentes maneras de pensar, de ser, y entonces el tercer punto es identificar los perfiles del temperamento y su relación con el liderazgo. ¿Cómo afecta mi forma de ser? Si soy callado, si soy tranquilo, si tengo rasgos violentos, ¿cómo afecta eso mi liderazgo? Profundizar en aspectos claves de la formación del carácter del líder. Esto lo vamos a ver al final. Es un trabajo más personal. A lo mejor lo vamos a trabajar en presencial allá con ustedes. Es probable que lo trabajemos en presencial con ustedes porque es una parte importante. No va tan allá nuestro manual. Recuerden que nuestro manual de Aquila y Priscila trata de darnos una enseñanza superficial y sencilla, pero ya no tendrán que ustedes abordar el tema más
de la personalidad y nuestro desarrollo psicosocial para aprenderlo, estudiarlo aquí. Aquí simplemente se trata de tener los fundamentos, pero sí podemos como maestros acercarnos a ustedes para hacer una serie de trabajos o ejercicios que nos ayuden a autoexaminarnos. ¿Sí? ¿Recuerdan el salmo que estuvimos viendo, que era 159, era, no, 156, 139, 150 salmos hay, 139, perdón por el error graso que acabo de cometer. Examíname, ¿verdad? Examíname al mismo, ahí lo estuvimos leyendo. Y de esta manera vamos a poder trabajar en esto, ¿verdad? Viene la página de introducción, el índice, que vamos a ver 4 temas importantes y vamos al primer aspecto, que es la primera página ahí, y ahí vamos a anotar algo importante, ¿verdad? Y no vamos a llenar todos los huecos ahora, lo vamos a ir llenando conforme vayamos dando las clases, pero vamos a regresar siempre aquí. Si ahora no tiene su manual, por favor apúntelo en qué página está y lo vamos a ir formando esta página 6, donde dice la importancia de conocer la personalidad. Y ahí en el primer renglón, en la clase de hoy, vamos a llenar la parte que dice, ¿por qué es importante conocer nuestra personalidad? Pues para conocernos a nosotros mismos. Pues lo que tiene que llenar ahí es conocernos y nosotros mismos. Para ayudar a los otros, para que se conozcan a sí mismos, ¿verdad? Entonces, repito, para que no nos quede, voy a leer cómo debe quedar nuestro renglón. ¿Por qué es importante conocer nuestra personalidad? Para conocernos a nosotros mismos, para ayudar a otros, nosotros, para conocerse. Esta es la parte A que vamos a despejar hoy. Por eso es importante conocer. Para empezar a conocernos, al final vamos a hablar de la personalidad y lo vamos a hacer en esta última clase, que espero que sea presencial. Dios nos permita los medios para ir. Y también tenemos que estar atentos a esto de la personalidad. ¿Por qué? Porque vamos a entrar aquí a un aspecto muy importante. Hay 2 tipos de personalidades. El manual nos habla de 2 tipos de personalidad. Son dos extremos, es el extremo derecho y el extremo izquierdo, el extremo arriba, el extremo abajo, como usted lo quiera ver. Y vamos a irlos viendo así en perspectiva, uno frente al otro, para ver cómo son. La personalidad inmadura y la personalidad madura. De lo que se trata la vida es llegar a ser mejores seres humanos, siendo eh, personas que tengamos la capacidad de valernos por nosotros mismos. A eso se llama personalidad en madurez. Y además, también en la naturaleza, no solamente la madurez se vuelve en esto. Una plantita de tomate, como la que tengo yo aquí atrás de mí, bueno, no atrás de mí ahorita, pero sí atrás de esa pared que ven ustedes, ¿verdad? Donde ahí la estoy cuidando y abonando. Esa plantita llegará a ser madura cuando dé fruto y ese fruto sirva para tener otros tomates rojos, perdón, no tomatillo, sino tomate rojo, que llamamos tomate allá en el centro del país. Y ese tomate rojo va a ser esa planta, esa tomatera, ¿verdad? Va a tener madurez cuando dé fruto. Cuando tenemos una personalidad madura, cuando influenciamos en los otros nuestra propia personalidad, ¿verdad? Vamos a ver la primera, personalidad inmadura. Es una personalidad, dice, captativa. Y cuando hablamos con nuestra nieta, sí le da curiosidad asomarse y vernos ahí en la pantallita como ahora me están viendo, pero lo que más le interesa a ella es que su mamá no le pierda de vista, ¿no? Yo recuerdo que nuestras hijas, no sé cuál de ellas, yo llegaba en la tarde, platicaba con ella, con mi esposa, y lo que hacía la niña, con alguna de mis 3 niñas, era agarrar su carita y voltearla hacia ella. ¿Qué se trata de esto? De una personalidad captativa. Buscar cariño, se sirve de los demás, utiliza a los demás
como cosas, ¿sí? Se entiende esta parte. Eh, para un bebé, la mamá no es una persona, sino es la fuente de la alimentación, del cariño y del cuidado. Esta personalidad es captativa, es inmadura. Ahora, ninguna personalidad, por extraña que parezca a nuestra forma de ser o pensar, va a ser mala. Simplemente está en una etapa de inmadurez que tiene que ir creciendo. ¿Cuándo es mala? Cuando se queda en este estado. Es decir, Dobson dice que muchos de nuestros problemas es falta de un desarrollo de nuestra personalidad o decir no haber completado las fases que luego vamos a ver en este curso más adelante, ciertas fases donde tenemos que ir caminando hacia la mejoría de ser mejores seres humanos o lo que llamamos seres humanos funcionales, que podamos ser autosuficientes. Mientras que la contraparte de una personalidad madura es oblativa, es decir, oblar es ofrecer, ¿verdad? Esta palabra es una eh, palabra latina que significa dar. Oblativa es dar, ¿verdad? Y eh, esta oblatividad se destaca cuando uno ofrece cariño, ¿verdad? Dice, el amor da sin esperar recibir nada a cambio, sirve a los demás, se relaciona persona a persona, es decir, es una persona la que está del otro lado, que tiene una vida, una historia y nos interesa la persona. No nos interesa su dinero, su físico, lo que nos pueda dar de cenar, ¿verdad? Lo que nos pueda ofrecer en cariño para nosotros, nos interesa oblativamente en el sentido de dar a esa persona. Esta personalidad delante de la captativa es una personalidad oblativa que da. Aquí entramos un poquito a la parte de la actitud oblativa, de la cual nos habla primera a los Corintios capítulo 13, ¿no? Que hemos mencionado. Y vean ustedes cómo estaba observando el otro día que dice el apóstol Pablo en, en el capítulo 12 de Romanos. Vean ustedes, antes de hablar del amor, eh, en, en, en el, en 1 Corintios 13, antes de hablar del amor, déjenme buscarlo, antes de leerlo, y luego vamos al otro versículo que quería hablar, que cómo debe ser nuestra forma de ser cristianos. Dice en el capítulo 12, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, y diríamos ahora en lenguaje que dicen en la forma de incluir las dos formas del ser humano en todos, en todas y todos, es decir, incluye el ser humano en todos. Uh-huh. eh, Dios hace todas las cosas en todos, en todos. No hay diferencia alguna, hay dones para todos en este sentido. Pero cada uno les da la manifestación de espíritu para provecho, es decir, que haya una provisión de esto, ajá, que se provee adecuadamente. eh, ¿Y por qué es esto? Porque somos un cuerpo, ¿verdad? Y nos habla de que quien es ojo no puede decir que no es del cuerpo, porque por un solo espíritu, versículo 3 estoy leyendo, todos, eh, todos somos bautizados en un cuerpo, seas judío, griego, seas esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que estoy hablando aquí es esto que les quería decir, os quería poder en antecedentes. Todos, para Pablo, incluye esta categoría de los que eran judíos y los que eran griegos,
y los que eran esclavos y los que eran libres. ¿Qué estamos hablando? En el contexto de algo muy fuerte, porque las clases sociales no eran como ahora que estamos aquí, todos tenemos oportunidad de salir adelante y ser, sino era una condición económica, de desarrollo económico y social, donde se caía en una esclavitud, es decir, como persona no tenías libertad. Tu vida era para otro, tu misma vida se vendía para otro, ¿no? Y en medio de esto, eh, Pablo llega a decir que esto es muy, muy importante en la vida para, para vivir la vida cristiana de esta manera. Regresamos ahora a el último versículo del capítulo 12 de Romanos. El capítulo 12 nos habla de esta relación en esta sociedad donde ya no hay judío ni griego, donde ya no hay esclavo ni libre, y nos habla cómo debemos vivir, pero naturalmente tenemos nuestras personalidades y aquí es el problema, que tenemos nuestras personalidades y estas personalidades a veces caen en algo que se llama debilidad. ¿De acuerdo? ¿En qué caen? En la debilidad. Y entonces Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ujú. Vence con el bien el mal. Es decir, esta característica de la personalidad inmadura puede estar presente en nuestras vidas y tenemos que vencerla con el bien, ¿verdad? Vencerla con el bien. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo que es diverso. Hay judíos y griegos, hay esclavos y libres, hablando de la época de Pablo, ¿verdad? Y en nuestra actualidad tenemos diferentes maneras de ser y esta yo les decía que me refería a esto porque me pareció que ahora los niños están en esta característica, pero me parece que una posición cómoda del esclavo, si puede llamarse cómoda, ser, no tener tu propia personalidad y ser, que tu vida sea vendida, ¿verdad? Para otro, pero de alguna manera no tenía de qué preocuparse, ¿verdad? De alguna manera hay cierta situación donde el amo tenía que alimentarle porque era su propiedad, como un animalito, ¿verdad? Como un animalito. Una dependencia captativa donde el niño pues no tiene esa capacidad de pensar ni ser. Entonces pasamos este renglón, quería hacer esta mención de esto que había leído, ¿verdad? Y pensado en cuando estamos viendo estas personalidades. Ahora vamos a ver la personalidad inmadura. De este lado de nuestra pantalla vamos a ver nuestra personalidad inmadura y en esta personalidad inmadura, vean ustedes cómo es egocéntrica. Estuvimos hablando en la clase presencial sobre este tema, cuando hablamos de la personalidad, cómo puede llegar a ser egocéntrica. Dificultad con ponerse en el lugar del otro. No sale de su casilla, es decir, no acepta nada que no sea lo que ya pensó. Ve todo egocéntricamente, siempre lo ve hacia adentro. Es una actitud muy egocéntrica. ¿En quién estamos pensando? En nosotros. Y por otro lado, tenemos la personalidad madura que tiene que ver con esta palabra que ya hemos hablado desde la primera clase de Aquila y Priscila, que les hablé de qué tiene que ver con empatía. Y les decía que empatía no solamente es ponerse en los zapatos del otro, que a veces así lo decimos, ahorita voy a decir la definición que nos trae aquí el manual de personalidad madura, sino va más allá. Se trata, una vez un maestro daba esta explicación, es escuchar que en la habitación de al lado alguien está llorando y no solamente decir, ay, pobrecito o pobrecita, está llorando, debe tener una pena, me pongo en sus zapatos, sino es acercarse a la otra persona y preguntarle por qué tiene este dolor y sentir el dolor en uno mismo. Esto se llama empatía. Saberse poner en el lugar del otro puede ver las cosas desde el punto de vista del otro. Ajá. Poder ver
las cosas desde el punto de vista del otro, esto se llama empatía. Y esto es una personalidad madura, ¿verdad? Y esto a veces tiene que ver con nuestra pastoral cuando nosotros juzgamos duramente, ¿verdad? Yo puede ser que no tenga problema con el vicio del tabaco, pero puede ser que alguno de los miembros míos, voy a poner un ejemplo, tenga problema con el vicio del tabaco. Si en alguna ocasión la persona viene a decirme que tuvo una recaída por ese vicio sobre la nicotina, que los vicios son dependencias, es una cosa que mis respetos para los que salen de ellos y mi apoyo incondicional a los que están tratando de salir de ellos, en ese momento lo que yo tengo que hacer es tener empatía y darme cuenta, ponerme en el lugar de esa persona. Es decir, no estar juzgando duramente a la otra persona. Una de las cosas que podemos hacer es ser egoístas, decir, pues yo no tengo ese problema, ¿qué me importa? Debe ser un débil en la fe, no le he escuchado la palabra, a lo mejor ni es salvo. Tenemos que tener empatía con otra persona. Mucho cuidado que tener empatía puedes ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. No le estás justificando ni aprobando su pecado ni su forma de ser. Estás viendo la vida como esta persona la ve para poder tener empatía, que la otra persona sienta que tú le estás comprendiendo, entendiendo como persona. Ahora bien, hay una personalidad muy interesante que es la de nuestro siguiente renglón y es la personalidad esclava. Esta personalidad esclava tiene que ver mucho, mucho con nuestra manera de ser cómoda de nuestra vida. Es decir, porque es una posición cómoda y autocomplaciente. Voy a interrumpir aquí un poquito para, bueno, bienvenido ahí al pastor Sam, está por ahí entrando, bienvenido. Voy a interrumpir. ¿Cómo se escucha mi voz? ¿Se oye la música de la fiesta que tengo aquí al lado o no se escucha? ¿No? ¿Está bien? Ok, entonces seguimos, que ya le van aumentando. Entonces estamos ahí en nuestro manual, en esta página que, que habla de las personalidades. ¿Qué página es, Sergio? Si me ayudas, por favor, a ubicarme, porque como está tan grande no alcanzo a regresar. A ver. 7. 7, en la página 7 y vamos en la personalidad esclavo. Esta personalidad es autocomplaciente porque no decide por sí misma, se deja presionar por la sociedad o por las costumbres que le impiden decidir. Es decir, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Se deja llevar por la corriente, ¿no? Eh, la corriente lo lleva para donde sea. ¿Mm? Lo lleva para donde sea y al llevarlo para donde sea es esclava de todo esto. ¿Por qué es esta situación? Bueno, es simple, porque es cómoda, entonces es inmadura. Una posición, una personalidad incómoda eh, eh, perdón, una personalidad inmadura le da comodidad, algo que le incomoda, iba a decir, algo que le incomoda, pues le causa un trabajo, un esfuerzo, y entonces, ¿para qué decido? ¿Qué es lo que hace la gente? Ah, pues la gente come cornflakes de Kellogg's por la mañana, voy a comerlos, la gente toma café, voy a tomar café, y no toma sus propias decisiones. Es una personalidad esclava que es llevada por la corriente. Mucho de este dejarse llevar por la corriente es tremendo. ¿Por qué es tremendo? ¿Saben ustedes por qué? Porque muchos de nuestros miembros de nuestras comunidades de fe están en estas circunstancias. No es que no escuchen la palabra, no es que no asistan, sino la corriente los lleva y los deja arrastrar por, eh, por todas partes. Eh, Pablo lo dice en una frase muy importante, dice, son llevados por todo viento de doctrinas. Es decir, y no solamente aplica esto, sino también aplica no solo a la doctrina, sino a las decisiones de vida. Y cuando les interrogamos en la consejería pastoral, ¿y por qué lo hiciste? Pues porque los demás lo hacen, ¿no? Y ahí entra mi abuela que decía,
Si tus amigos se avientan un barranco, tú también te aventarías. Es decir, ¿por qué seguimos esta circunstancia? Junto a esta personalidad inmadura, tenemos la personalidad madura, que es una personalidad autónoma. Hemos estado hablando que ser humanos funcionales, autosuficientes, es la meta de nuestra madurez. Autónoma. Actúa según un criterio personal. Naturalmente subrayamos aquí que este criterio personal, los cristianos estamos basados sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Los supuestos que ya hemos estado hablando, que son supuestos bíblicos. Reconoce sus límites propios, ¿verdad? Yo tengo mis límites y tengo que reconocerlos, y los que le son impuestos, y lucha por cambiarlos si lo considera necesario. Lucha por cambiarlos. Volvemos, lo dejé aquí abierto al versículo. Vean ustedes. Y leo ahora un poquito más atrás. ¿Qué debemos hacer en la madurez? Vean ustedes esta parte de la madurez, según el apóstol Pablo, en Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, vosotros míos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, el versículo que leímos al principio de hablar de esto, sino vence el bien con el bien el mal. Es decir, luchas en contra, en la forma autónoma, luchas en contra de las cosas, eh, reconoces tus límites y los que les son impuestos y luchas por cambiarlos si los considera necesario. Es decir, si a mí uno de los límites que tengo es que no puedo dejar cierto vicio y me limita, ¿verdad? Reconozco esto, lucho por hacer este cambio en base a esto. Y uno de esos límites puede ser la venganza. Es una de las cosas más tremendas de luchar en la vida cristiana. Esto se da en la vida cristiana muy frecuentemente, y por eso Pablo llega a decirle a los hermanos en una iglesia, le dice, es la iglesia que tiene muchos problemas, ¿verdad? La iglesia en Corinto, y esta iglesia que tiene muchos problemas, que dice que hay cosas terribles en la iglesia que hasta unos llevan a juicio a otros que no tienen la capacidad de arreglarse de ellos mismos. Y esto es terrible, ¿no? Porque muchos de los juicios en nuestro país, en nuestra era actual, se siguen porque se trata de vengarse del otro, ¿no? Y el Señor dice aquí, mía es la venganza. Y no solamente en los juicios, sino en la vida cotidiana, nosotros estamos siempre expuestos a querer vengarnos nosotros mismos. Si recibimos algún daño, queremos, ¿cómo me desquito de esto? Y el Señor nos dice, no lo tienes que hacer, tienes que buscar que estos límites sean cambiados por ti. Yo reconozco en mi vida personal que he tenido algunos momentos donde yo quisiera gastar todo mi esfuerzo, toda mi energía, ¿verdad? Cuando veo una injusticia, en una ocasión tuve una situación grave en la familia porque uno de mis cuñados amenazó a mi hermana, y entonces yo me hirvió la sangre y quería pues legalmente hacer todo lo posible por lastimarle desde el punto de vista legal. Pero entendí al final que el Señor es el que acomoda las cosas y el que camina. Entonces, manejarse en manera autónoma es luchar contra estas cosas. Seguimos adelante para ir avanzando en el tema. Y hay una personalidad, recordamos, es personalidad inmadura, ¿no? Es personalidad inmadura. Ya pasamos todas estas personalidades, ¿verdad? Y seguimos con la personalidad inmadura, y al tener esta personalidad inmadura tenemos que uh, darnos cuenta que llegamos a esta parte que es el descontrol emocional.
descontrol emocional, reaccionar extremadamente ante los sucesos, altibajos en el humor, ¿verdad? A veces nosotros somos, acá en Jalisco decimos de mecha corta, no sé si allá en la Ciudad de México se diga esto también, es decir, que con cualquier cosa nos prendemos inmediatamente. Entonces, esto es importante, tener autocontrol, porque este autocontrol es inmadurez. Si vemos una persona, no, es que yo soy no, yo defiendo mis derechos y por eso me enojo. No, no se trata de esto. Se trata de que reaccionas en forma exagerada a un suceso porque eres inmaduro. Eres inmaduro. Tu inmadurez se refleja en este sentido. Ahora, naturalmente tú piensas que eres muy maduro porque estás reaccionando así. No, estás siendo inmaduro. ¿Qué es la contraparte? Es control emocional. No dice que no te enojes. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener esta parte de la vida donde nosotros tenemos emociones porque nos pasan cosas. Si yo voy en el camión y me pisan mi callo, pues naturalmente surge en mí un dolor y una emoción que se llama querer vengarme, querer lastimar a la otra persona, enojo contra la persona, pero yo tengo que saber manejar mis emociones eh, eh, adecuadamente. ¿Por qué digo adecuadamente? Porque vean lo que dice Renglón, lo voy a leer. Dice control emocional. Maneja sus emociones sin reprimirlas. Predominan sensaciones positivas. Es decir, está la emoción de que me pisaron y me enojé con la persona que me pisó. No, no digo, no me enojé, no me pasó nada. Eso es reprimir la emoción, eso es malo. No digo, sí me enojé, pero ¿cómo voy a reaccionar en una reacción positiva? Disculpe, señor, señora, me acaba de pisar. Voy a pedir que tenga más cuidado para estar a gusto todos aquí. Esto es una reacción positiva. Esto es un simple piso de pie. Ahora hay cosas que nos lastiman emocionalmente mucho más que todo. No los veo, están ahí en cuadritos muy chiquitos. Acá están, dejen moverme. Hola, aquí. Bueno, ahí está el pastor Samuel apagado, ahí está Connie viendo, ahí está Sergio aprendiendo haciendo anotaciones. Bien, si en algún momento me distraigo acá leyendo y no les presto atención y tienen alguna pregunta sobre esto, por favor interrúmpanme, pongan pausa o si tienen un comentario al respecto, háganlo, por favor. Entonces, vean ustedes cómo esta situación es importante. El control y el descontrol y el control emocional son muy importantes. Seguimos adelante para agotar este tema que tenemos. Y el siguiente punto se llama desintegración sexual. Confunde lo sexual con lo genital, reprime y deforma su sexualidad. Este tema es muy importante porque habla de inmadurez. La sexualidad no son los genitales, es decir, nuestros órganos reproductores. Esta es la palabra genital que está puesta aquí entre comillas. Desafortunadamente, una personalidad inmadura tiene este aspecto de ver lo sexual simplemente desde el punto de vista de lo sexual. Nuestra sociedad mexicana es una sociedad que tiene dos características muy importantes. Antes de hablar de la sexualidad integrada, quisiera pararme sobre la tierra de nuestro país, y es una tierra movediza, donde no se puede construir mucho. Fíjense ustedes que yo hice un bancal. Se trata de hacer con madera un cuadro y poner tierra ahí, va poniendo uno ceniza, va poniendo diferentes capas de arena y va poniendo diferentes cosas para poner. Al final compra uno una tierra buena y la pone ahí, y después tiene que regar para que esa tierra se asiente, y resulta que cuando yo estaba en ese proceso empezó a llover.
Y yo pensé que con las primeras lluvias iba a haber ese proceso de asentamiento. Hoy que trasplanté uno de los tomates, me di cuenta que mi tierra está muy bofa, muy floja, no está firme. Y entonces todas mis tomateras se están yendo chuecas. He tenido que ponerles palitos y alambritos y demás para enderezarlas. No tienen firmeza. A la primera lluvia fuerte o tormenta, el aire las podría tirar. Nuestra sexualidad en México tiene esa capacidad de ser destruida fácilmente. Nuestra sexualidad en México es genitalizada, es decir, tiene dos problemas graves. Les decía, el primer problema que tiene es lo que llamamos que es totalmente fálica. El falo tiene que ver con la dureza, ¿verdad? De un instrumento duro, ¿verdad? Y entonces la gente piensa que hablar de sexualidad está hablando de una erección masculina. No, eso no es sexualidad. Naturalmente que eso no es sexualidad, es sexo, pero no es sexualidad. Aquí estamos hablando de sexualidad y tenemos que tener cuidado porque es la primera parte difícil en la cual estamos hablando. Y la segunda parte es que la gente piensa que la sexualidad tiene que ver solamente con algo que se llama coito. Entonces, esta es la tierra sobre la cual estamos parados con nuestras propias congregaciones. Es decir, la gente, los niños, los adolescentes, los adultos, nuestros vecinos, mis nietas, los niños que están aquí en la fiesta gritando ahora, todos ellos tienen esta tierra movible como mi bancal que no se ha sentado en una realidad, sino se trabaja sobre algo que no está con firmeza puesta. Y entonces crece su sexualidad torcida y mal formada. Este es el problema que tenemos con las personas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde la pastoral? Formar madurez sexual integrada en nuestros miembros de la congregación y como vimos en lo que decía el pastor que les mandé esta cosita por el WhatsApp, ¿verdad? La pastoral empieza en nosotros mismos. Tratar de formar una sexualidad integral. Todos nosotros somos seres sexados, es decir, tenemos sexualidad y esa sexualidad no tiene que ver ni con lo fálico, ni con el coito, ni con tocar a otra persona. Tiene que ver con la sensualidad de sentir nuestro cuerpo y nuestra vida en la manera personal. Si nosotros llegamos a esta madurez, estemos niños, adolescentes, jóvenes, solteros o casados, adultos de la primera etapa, adultos de la segunda etapa o viejecitos, como yo comprenderé, podemos entender que si la sexualidad no es esto, ajá, si la sexualidad tiene que ver con amar y querer otra persona, entonces vivimos etapas diferentes de nuestra sexualidad y de nuestro acercamiento hacia el otro que es igual a mí pero diferente y que puedo vivir esta sexualidad en integralidad. Y aquí la integralidad tiene que ver mucho con la palabra integral. La palabra integral significa que tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Es decir, tenemos que aprender a amar a las personas que nos rodean y estar bien a gusto con esto. Vean ustedes aquí cómo este reconocimiento, vamos a leer ahora, me acerco para verlo. Perdón, si alguien quiere comentar a esto, yo estoy atento aquí a escuchar sus micrófonos y sus voces. Dice, sexualidad integrada. Reconoce la sexualidad como un aspecto esencial de la persona y la valoriza dentro de la dinámica del amor. Es decir, esta es la dinámica del amor donde se da la sexualidad integral en las diferentes fases y etapas de nuestra vida, ¿verdad? En las diferentes fases y etapas de nuestra vida. Aquí esto es difícil porque quiero contarles una experiencia. Un querido amigo pastor joven acababa de
de asistir a un de estos encuentros matrimoniales famosos que hay. Y en esto de encuentro matrimonial, eh, llegó bien emocionado por todo lo que había el recién casado, casi que de luna de miel se fue al retiro de matrimonios, llegó todo emocionado y quería aplicar lo que él había oído para su persona a la comunidad de fe donde estábamos. Y entonces cuando viene y me dice que era el plan sobre la sexualidad, le digo, pero espérate tantito, todos vivimos diferentes etapas. Y el amor tiene que ver con la química. Y ahora tú estás hablando de una etapa de tu vida y eso funciona muy bien ahí, pero no va a funcionar con todos y con todas de la misma manera. Entonces tienes que parar y ver que tienes que aplicar a diferentes... permítame un segundo. Mil perdones, hermanos, mil perdones. Estoy aquí solo y estaban ahí tocando. Bueno, entonces ya los veo donde nos quedamos, estábamos ahí. Entonces, comentarios aprovechando la interrupción, porque hoy he sido un monólogo. ¿Qué piensan ustedes sobre este aspecto de la sexualidad? ¿Algún comentario? ¿Algo? Está, por lo menos, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Están ahí, dejen quitar mi anclaje para verlos, porque ahí tan chiquitos no los veo. Ah, ahora sí ya los veo. Ah, bienvenida, José, no te había visto que estabas por ahí, escondida. Dios les bendiga. Yo me imagino, pastor, que la sexualidad, es pues, una cosa normal, ¿no? Del ser humano, ¿no? Pero hay cosas que no se deben de hablar en una iglesia, me imagino, ¿no? Son respetar eso, sino que tú eres hombre, yo soy mujer y hasta ahí sabemos lo de antemano, que es una sexualidad tanto hombre como mujer. Eso es Claro, mi manera de pensar. de preferencia no les digo que hablemos estos temas tienen que hablarse en clases como esta o en grupos particulares. Por eso les decía, no podemos hablar de la sexualidad con todas las personas al mismo nivel. Cada una tendrá que hablar. Gracias, Connie, por el comentario muy pertinente. Lo que aquí estamos viendo y para los hermanos que ven en diferido, la clase no es para que demos un curso de sexualidad, la predicación que sigue, ¿verdad? No se trata de esto, sino que en las diferentes etapas de la vida, de acuerdo, por eso le estaba contando esta anécdota de mi amigo y compañero que, que llegó emocionado y quería aplicarlo a todos, ¿verdad? Como si fuera aspirina para el dolor de cabeza. No, se trata en su justo momento, hay cursos de matrimonios, hay cursos prematrimoniales, hay cursos para los más viejecitos y en todos ellos tenemos que hablar de la sexualidad porque es algo normal, no es algo que tenemos que esconder, pero naturalmente, bien como lo acota y Connie y lo está mencionando, tengamos cuidado de no manejar algunos temas de estos en el público general, sobre todo dependiendo del auditorio que tengamos. Hay cosas que se dicen. Ahora, bien, sí es cierto que a veces tenemos que predicar sobre Cantar de los Cantares. Y Cantar de los Cantares es un libro que habla del amor de una pareja. Y tenemos que hacerlo en este idioma poético que habla Cantar de los Cantares. Es decir, no toma el tema desde un punto de vista vulgar, ni tampoco de un punto de vista médico, como lo hice yo ahora, ni sociológico,
sino habla de un poema de amor, y en este poema de amor se pueden decir cosas sobre la sexualidad, bien como lo dijo Connie, entendiendo que la persona entenderá, siendo varón o siendo mujer, que le toca el consejo bíblico de la sexualidad, porque la Biblia en este libro habla de sexualidad humana, y si lo leemos con atención, está hablando de una sexualidad humana, y debemos tener conciencia de esto. Por ejemplo, dice Cantar de los Cantares, dice por ahí en una forma muy poética, dice, las zorras pequeñas echan a perder las vides. Entonces, tenemos que entender que los pequeños detalles en el amor que dejamos pasar, que han lastimado, esas pequeñas cosas son las que van lastimando la vida del otro. Y eso simplemente, ese consejo así, dado por un poema, está ahí, por poner un. Pasamos entonces al siguiente tema. Si no hay otro comentario, Pastor Sergio, Pastor eh, Samuel, Pastora José, ningún comentario, ¿todo bien? Muy bien, seguimos adelante. Entonces, vuelvo un poquito a mi manual y pasamos nuevamente aquí. Otra vez los dejo de ver un ratito, pero ahí ustedes ven el manual más grande. Bien, ahí vamos todavía. Otra parte importante que vamos a analizar aquí, quisiera que lo vieran, es esta personalidad inmadura que es el rechazo de sí mismo. Hay cosas que son increíbles. Hay un problema psicológico que es afectado actualmente por, por muchas de las mujeres jóvenes de nuestras iglesias, y si la sociedad afecta este problema que se llama bulimia y anorexia, este problema cobra su cuota en la iglesia evangélica y en la iglesia cristiana. Este problema es que se ven de otra manera a cómo están. Es decir, hay un rechazo de mí mismo como persona. No acepta su propia forma de ser, no acepta su condición social. Esto se llama rechazo de mí mismo. Es decir, no estoy aceptando como soy, en el lugar que me tocó vivir, en la circunstancia que me tocó vivir, como soy físicamente. Entonces, las chicas ahí están en un gran problema porque los estándares de belleza y estándares sociales les marcan formatos que están ajenos a su persona, y entonces viven una situación donde no comen o regresan lo que comen, y esta situación, cuando uno le dice, ¿por qué lo haces? Es que estoy muy gorda, y uno las ve tan flaquitas como no se imagina uno en la vida, pero ellas se ven de esta manera. El rechazo de mí mismo es una situación difícil. Ahora, aceptación de mí mismo es una parte muy importante. Leamos lo que dice el manual al respecto. Dice, acepta los propios límites y valores. Construye su personalidad sobre lo que es. Construye su personalidad sobre lo que es. Aquí nuevamente aceptamos los límites que tenemos, es decir, voy a poner un ejemplo un poquito difícil, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí problemas para ver esta parte, los tengo de este lado aquí en sus ventanitas, y los veo así como si estuviera aquí un poquito de humo saliendo de una de esas cosas de vapor, ¿no? Entonces, ahí estoy con este problema de este ojito. Entonces, si yo acepto este límite, es un límite, ¿verdad? Ahí estoy con ese límite, lo acepto. Tengo que girar así para verles, ¿verdad? O ponerlos de esta. Ya estoy aceptando, pero también tengo que aceptar los valores, y los valores son aquellas cosas que me da la palabra, ¿verdad? Y vamos a ver algunos valores cristianos. Por eso estamos leyendo Romanos 12, ¿verdad? Por eso estamos leyendo Romanos 12 del final hacia. Vamos a ver algunos valores aquí que son interesantes. Vean ustedes los valores que tenemos en Romanos 12:9. Creo que todavía me alcanzan los ejemplos para ver, entonces vamos a intentar leer. Si no, por ahí les voy a pedir que lo tengan a la mano por si alguien me quiere ayudar. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno.
brinco al último versículo, que es el 21, que tiene que ver con este versículo 9. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amaos los unos a los otros, regreso al versículo 10, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esos son nuestros valores. ¿Se dan cuenta que esos son valores de cómo servimos? Vean ustedes una persona que por primera vez llega a la iglesia en el primer amor de ser convertido. ¿Cómo sirve? Con mucho cariño y dedicación. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Vean un valor muy importante, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y el último valor que es muy importante, ¿qué dice ahí? No seas sabio, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Les dice Pablo a la iglesia de Roma, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué difícil este valor, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿qué opinas tú de el socavón que se hizo en Guadalajara en la López Mateos? Ustedes están allá y no saben esto, pero es el tema aquí principal de nuestra ciudad. Y entonces, en este momento, nosotros decimos, pues mi opinión es esta. Y si alguien se atreve a contradecirnos, pues nos molesta. ¿Qué es un valor que nosotros tenemos que tener? Muy importante es el valor, los valores de honestidad. Es decir, pues yo pienso esto, tú puedes pensar de otra manera. El tener la capacidad de que haya personas que piensen de otra manera no significa aceptar, ojo aquí, no significa aceptar que algunos antivalores que hay en nuestra sociedad sean correctos. No son correctos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál sería un antivalor, verdad? De los que hemos estado hablando. Pues el antivalor está en los versículos de abajo, que sería la venganza. La venganza ya no sería una parte de los valores, sino sería un antivalor. Por eso, no os vengues ustedes mismos, no se venguen ustedes mismos. Vean la palabra no, es anti. Todo lo que la palabra dice no quiere decir que es un antivalor. No seas vencido de lo malo, es un antivalor. ¿Qué es ser vencido de lo malo? Bueno, pues aquí no tengo que decirles que es bueno ni malo. Es más, a mi vecino que vive aquí arriba de mí, en el techo, aquí arriba de mí, en mi departamento, no tengo que decirle, oiga vecino, ¿usted sabe lo que es bueno o es malo? No, él lo sabe por sí mismo, ¿verdad? La naturaleza humana sabe la diferencia entre el bien y el mal, pero puede tener un valor, un antivalor que le parezca correcto, ¿verdad? Lo que está haciendo, que es esto de los antivalores. Entonces, en este sentido, tenemos que tener aceptación de nosotros mismos en que poner nuestros límites y tener nuestros valores para construir una personalidad sobre lo que es, sobre los valores que nosotros tenemos. Y entonces estamos construyendo la personalidad. Si seguimos adelante, ya nos queda poquito, voy a pedir que aguantemos, después entraremos a discusión, pero quiero cerrar la clase aquí para entrar en una discusión más profunda sobre algunos temas que nos pueden quedar ahí en el tintero, pero dice, hay una inmadurez que se llama deformar la realidad. La falsea con optimismo o pesimismo exagerado. No comprende culturas ajenas, es decir, deforma la realidad. ¿Qué es una cultura? Una forma de ver el mundo. No quiere decir que la aceptemos, simplemente no comprendemos esas culturas ajenas. Esto es una personalidad inmadura. Por otro lado, hay quienes tenemos un sentido
gracias a Dios, de la realidad, realista en la percepción y solución de problemas. Respeta los derechos del otro, ¿verdad? Los derechos del otro son sus derechos. Un tiempo se dio por pelear en la iglesia contra los derechos humanos porque se pensaba que era algo parte de la modernidad y era defender a los pecadores. No, no se trata de defender a los bandidos ni a los perversos. Se trata de que podemos darnos cuenta que son seres humanos y que pueden estar en una problemática y que nosotros tenemos la capacidad de darles soluciones de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, una persona que hace mal las cosas no necesariamente está siendo enemigo nuestro. Digo, no necesariamente porque puede ser nuestro enemigo. Naturalmente, si alguien viene aquí a romper mi cristal de mi puerta, ¿verdad? Es que está siendo un enemigo mío y me causa un daño. Pero puede ser que sea una persona que pasa por la calle, su carro agarra una piedra, la avienta la piedra, el camionzote, y ese camionzote avienta la piedra y rompe mi cristal. Entonces yo tengo que saber tener un sentido de la realidad. ¿Por qué doy este ejemplo tan drástico? Ahorita lo voy a platicar más fuera de campo, porque a veces, simplemente voy a sembrar aquí la duda, porque a veces los cristianos tenemos batallas quijotescas como la del Quijote de la Mancha contra los molinos de viento. Decimos, voy a salir en contra de la marcha gay que se va a dar en Guadalajara el próximo domingo con un cartel que diga, Dios te está condenado y te vas a ir al infierno. Aunque es una realidad, sin duda mi sentido de la realidad está deformado, porque eso no va a cambiar la realidad de esas personas. Tengo que luchar contra eso desde otras trincheras, formando a nuestros jóvenes en una adecuada orientación de su identidad sexual desde niños. ¿Sí? Ese es mi trabajo, esa es mi trinchera. No es esa realidad deformada que diga yo puedo cambiar el mundo. Se agradece mucho que haya personas así. Actualmente está de moda llamar a las personas a subir a la montaña más alta cercana a nuestra ciudad y hacer oración por la ciudad. Perfecto. De acuerdo, debemos orar. Estoy de acuerdo con ellos. Yo iría con ellos. Pero además de eso, tenemos que tener un sentido de la realidad de lo que está pasando. Si esta ciudad donde vivo tiene perversidad por causas sociales, tengo que tocar esas causas sociales. Y les pongo este ejemplo, a lo mejor estoy siendo un poco exagerado, ya lo grabé, ni modo, me iba a tratar después, pero ya lo grabé, está bien, queda aquí, el Señor sabe, pero yo pongo este ejemplo. Imagínense ustedes que aquí en nuestra colonia hubiera una plaga de dengue por el mosquito, que ahorita hay mucho mosquito por la hierba y por los cacharros que hay. Y entonces yo digo, no, voy a orar para que el Señor sane a los que tienen dengue, de acuerdo. Voy a orar para que no me dé dengue a mí, de acuerdo. Pero además de eso, salgo a mi patio y tiro los cacharros donde veo ahí los gusanitos, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Y tú dices, pero vas a tirar los cacharros y tu colonia hay 450 casas, pero yo hago mi parte. ¿Se entiende? Yo hago mi parte. Los cristianos tenemos que empezar a hacer nuestra parte. Tener sentido de la realidad es empezar a hacer nuestra parte. Es un tema difícil porque a veces se espiritualiza y dice, ay hermano, ¿usted entonces está a favor de los gays? No, ni a favor ni en contra. Ellos toman su propia decisión. En ese sentido no hay que tener ni favor ni contra. Ellos tienen libre albedrío para tomar una decisión de vida. Lo que estoy diciendo ¿es pecado? Sí, es pecado. Si usted lo practica, está en pecado, está en pecado. Eso no hay discusión. Que usted trate de solucionar yendo en contra de una marcha contra miles de personas que piensan de esa manera, me parece que no va a solucionar y son nuestros propios molinos de viento quijotescos que nos hacemos desde nuestra ingenuidad de no tener un sentido de la realidad. Siguiente aspecto de la personalidad inmadura. Ahora pasamos de lo social, vamos a algo muy personal, que tiene que ver con nuestra capacidad que tenemos nosotros y nuestras dudas y ansiedades que tenemos.
Una persona inmadura tiene dudas, angustias, ansiedades, complejos de culpabilidad, no tiene relaciones normales con los otros. Este es un problema constante en nuestras comunidades de fe. El estar hacia adentro, cada uno de nosotros, nos da un sentido de inmadurez. Esto refleja inmadurez. Si usted tiene un miembro de la iglesia que se ve simplemente hacia adentro, entonces es una persona inmadura que no tiene la capacidad de tener una realidad tangible delante de sus ojos y tiene todas estas dudas, angustias, ansiedad, complejos de culpabilidad, no tiene relaciones normales con otros. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras personas? Ayudarlas a salir de esta ansiedad en la cual se encuentra. Una persona, a llegar a ser una persona madura sin dudas ni ansiedades. Tiene sentido de vida, tiene decidida, fíjense bien, tiene decidida su posición en cuanto a la religión. Ha resuelto traumas pasados. Vean, ¿por qué nos habla esta parte de la religión? Porque nuestra relación con la religión tiene que ver mucho con esto. Muy importante que nosotros tengamos personas que no tengan dudas respecto a lo que creen, sino que sean seguras. Alguien que cada vez quiere que oremos por ellos para salvación. Sí, el plan de salvación es muy importante y que reciban a Cristo es muy importante, pero dice, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos y el sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. No tiene que haber sacrificios todos los días, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle, a ver, vamos revisando cuáles son tus dudas al respecto y cuál es tu sentido, si tienes sentido de vida, es decir, propósito en la vida, si tienes decidida tu posición en cuanto a la religión, es decir, ¿por qué crees en esto? ¿Por qué estás con nosotros? Porque la sociedad, aquí tenemos que decir esto, la sociedad moderna otra vez nos lleva a situaciones muy complejas. Y esta situación muy difícil es que actualmente la gente habla de positivismo, de la buena vibra, de cargar las energías. Mis mismos compañeros de estudio, cuando se hablan, pues que te quedas con buena vibra. O si alguien dice que tiene un proveedor, pues te mando la buena vibra. No, no se trata de buenas energías, ni agarrar aquí los cables eléctricos para cargarse de energía. Se trata de una decisión de vida donde yo tengo un propósito en la vida y voy para allá y no me desvío de ese camino. No me desvío de ese camino y voy para allá. Y al no desviarme de ese camino, ir para allá, entonces realmente estoy en esta decisión de vivir ahora sí, una religión. Aunque sé que muchas veces dice que el cristianismo no es una religión, sino una relación, estoy totalmente de acuerdo, pero sí hay una religión en el sentido de que hacemos comunidad y se nos identifica como una comunidad. Mis vecinitas de aquí arriba, ¿verdad? Que fueron a la escuelita bíblica, ya nos identifican como una comunidad de fe. Y como comunidad de fe, porque ellos fueron, nos tratan desde esa dimensión, como una religión, no nos tratan de otra manera. Y tenemos que dar este resultado. Y por último, muy importante en cuanto a la madurez, resolver los traumas del pasado. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel no resolvía bien sus traumas del pasado? Recuerdan que llevan caminando a la tierra prometida y tienen problemas por lo cual les hace caminar el Señor 40 años en el desierto para acabar con toda una generación. Y dice que esta generación ya iba en camino, ya Dios los había liberado, habían visto el mar abrirse delante de sus ojos ante la vara de Moisés y dar el primer paso en mojado para luego permanecer en seco, un milagro maravilloso para una nación que era esclava y que eso significa al pasar por el agua libertad, símbolo de nuestro mismo bautismo. Y ya estando del otro lado, ay, ¿te acuerdas de los ajos y las cebollas que comíamos allá en Egipto? ¿Te acuerdas cuando no éramos cristianos cómo estaba el jarrito de tamarindo tan sabroso?
Nos acordamos. Y esta parte, no solamente estos recuerdos, sino hay traumas de nuestra vida que nos siguen durante mucho tiempo. Hay cosas que recordamos durante toda la vida. Las cosas buenas no las recordamos, pero las cosas malas que nos han pasado, los traumas, nos van a seguir toda la vida. Ya no los podemos mencionar. A lo mejor aquí si yo preguntara en la clase ahora mismo, si les pido a mis alumnos que están en diferido, les preguntara y les dijera, ¿reconoces tus traumas de la vida pasada? No tendría respuesta, pero ahí están presentes en nuestra propia vida. Muchas de nuestras actuaciones y decisiones son en base a estos traumas pasados. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que resolverlos. Hay que cerrar esta etapa de la vida para poderlos resolver. Vamos entonces a las últimas dos líneas. Ya me he pasado un poquito de la grabación, pero vamos a ir. Sin metas lejanas. No sabe prescindir de la necesidad inmediata. Es decir, las gentes inmaduras viven en la inmediatez. No tiene un ideal. No sabe. Un ideal es algo que no es real, pero que nos debe hacer vivir la vida. Ahora estábamos dando consejería pastoral recientemente a un matrimonio que va a contraer nupcias, mi esposa y yo, y les hablamos de esto, del sueño, de vivir un sueño futuro. Un sueño no se va a cumplir, pero caminamos en eso, vivimos en este sueño, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a esto. Con metas lejanas. Se proponen metas a largo plazo, tiene un ideal que le da sentido a la vida, no busca el placer inmediato. ¿Ok? Ustedes tienen gente así en iglesia. Voy a dejar el último renglón para a, amarrarlo con la siguiente parte de la clase y vamos a dejar aquí esta clase en este renglón. Dejen aquí dejar de... ¿Tiene alguna personas que sean así en su iglesia o conocidos, familiares que estén en estos dos extremos? Es decir, no tienen nociones de la vida, no saben qué va a pasar mañana. O hay personas, tienen alguna persona que dice, va planeando su futuro y va planeando su vida. ¿Qué piensan de esto? ¿Quién me comenta? Ya para cerrar con el último versículo que vamos a ver en esta hora. ¿Alguien más tiene ahí algo que decirnos? Pues espero. En cuestiones que dice dudas y ansiedades, tiene dudas, angustias, ansiedades, complejos de culpabilidad, no tiene relaciones normales con otros. Hemos conocido gente que pues no quiere aceptar como lo que tanto la consejería como también quieren imponer su estilo de vida o que determinan que las cosas deben de ser así, tal como las aprendieron. Decía un pastor, eh, creo que lo comenté la vez pasada, y es exactamente lo que te han inyectado, o sea, lo que te han dado a conocer, crees que es la suprema verdad, y aunque te estén hablando con la Biblia, te estén diciendo lo que dice la Biblia, no lo quieres aceptar porque así te lo expresaron en otro tiempo. Ellos creen que es la verdad absoluta porque así les pareció bien, porque les gustó cómo se escuchó, porque son pensamientos, vamos a decir, pensamientos humanos, pero cuando llega la Biblia, pues no la quieren aceptar. Sí, es bueno el comentario, así son las personas. Tenemos que trabajar con ellas. Eso que dice el pastor de que fueron inyectados es una realidad constante con el trabajo con la gente. Lo vivimos día a día, domingo a domingo. Decimos, bueno, pues, ¿qué no hice la predicación? ¿Qué no estuviste en la consejería? Dicen, pues es que ya están vacunados contra la Biblia, vamos a decirlo así. Sí, adelante, Pastora José. Bueno, ha tocado también el caso de algunos que lamentablemente, porque así lo han vivido por años,
como dice, les cuesta trabajo cambiar esos hábitos, mal hábitos. Entonces, por más que se les explica a uno, como dice mi esposo, la palabra, o, por ejemplo, ahorita que nos estás enseñando esto, o algún otro detalle, no lo aceptan, porque su realidad para ellos es la que siempre han vivido. Así es, esa es la realidad. Gracias, José. Sí, muy buen comentario al respecto, porque esa realidad pero debemos enseñarle a la gente a soñar otras cosas, ¿de acuerdo? A soñar en ser mejores cristianos, en ser maduros. Sé un cristiano maduro. Y quiero terminar con un versículo bíblico, otra vez un salmo, ya vimos ya presencialmente el salmo, que dice, examíname. Ahora otra parte importante está en el salmo, dejen buscarlo porque eh, es eh, lo tengo bien presente, pero es el 126. Tiene aquí la hojita doblada, pero son salmos bien chiquitos, bien interesantes. Y dice, ¿recuerdan la cautividad del pueblo? Fueron llevados a la tierra prometida para portarse mal, para ser castigados para el Señor, llevar a la tribu del norte primero y luego a la tribu del sur en la cautividad. Este salmo habla de esta etapa de la historia del pueblo de Dios. Era un pueblo ya redimido, esto me pega mucho a mí, era un pueblo ya redimido que había vivido las mieles de la tierra prometida y había fallado y había ido a la cautividad. Pero allí en la cautividad tenían la esperanza de regresar, porque Dios es misericordioso. Dice el poema en el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestras lenguas de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Sé que somos inmaduros, sé que somos no buenos cristianos en nuestras congregaciones. No estoy generalizando y solidarizándome con mis hermanos, pero podemos soñar ser mejores seres humanos. Podemos soñar con ser íntegros y estar a la altura, porque el Señor nos llama a santidad. Ese es el pequeño problema. Y esa santidad es integral y tiene que ver precisamente con este tema de tener una personalidad madura. Y como dijimos en el tema al iniciar, ¿quién cuida al que cuida? Cuídate a ti mismo, ¿verdad? El pastor necesita autopastorearse, cuidarse, cuidar su alma, cuidar su relación con Dios. Este es el llamado que estamos haciendo y el que nos está haciendo el manual. Esta es ya la primera clase virtual, entonces tendremos que vernos el próximo sábado para seguir con nuestro manual y ya seguir trabajando con él. Que el Señor les bendiga. Gracias.